Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Especialmente en la década correísta, lo que discutíamos a menudo aquí, ¿y cómo es que se endeudan de esa manera? ¿Y por qué este decreto? ¿Y por qué esta otra resolución? ¿Y por qué esta determinación dictada por una especie de mandatario dictador que se pasaba por encima de toda la institucionalidad y las normas, las leyes muy rígidas? Él no, con una simple guiñada de ojo, algún acuerdito, algún decreto firmado por él, y que ahora no quiere responsabilizarse de sus contenidos. Eso es lo peor. Por eso que mi compañero, yo tenía aquí, esta es la crónica de interpretación de José Hernández, que le daba el título de La deuda que puede llevar a la cárcel a Correa. La desarrollamos un poquito el día de ayer. Y anoche apareció esta otra del mismo colectivo y de la misma plataforma periodística, Cuatro Pelagatos, esta vez suscrita por Martín Pallares, bajo el título de La deuda de la regalada gana al descubierto. Y es bien puesto, ¿no? Porque esto fue el que está en Bruselas, el exmandatario. Él dictaba el cronograma, pensaba y dictaba a manera de decretos trampas, ilegalidades, abusos, como dice Martín, ocultamientos, negligencias, vivezas criollas. Y claro, la lista sigue. El proceso de endeudamiento del país, señoras y señores que no quieren todavía creer, la capacidad para mentir de Rafael Correa, para enredar las cosas y para dejarle al presidente Moreno en una especie de trampa que lamentablemente él está asimilando. Para nosotros, él puede tener, por principio de solidaridad en su partido, en su movimiento, no le interesa darle gusto a la oposición, al correísmo. No sé cómo entender, más bien me reservo mi propio juicio de valor sobre estas actitudes del presidente Moreno, porque lo respetamos mucho en esta casa de comunicación. Él hace lo que más puede y trata de disimular en lo que más se empeña. Gracias, doctora Mariana Yepes, por estar ya con nosotros. Dice Martín, el proceso de endeudamiento del país durante el gobierno de Correa no fue únicamente descomunal e irresponsable, sino salpicado de todos los vicios legales y éticos imaginables. De acuerdo al recuento hecho por la Contraloría, donde se leyó el informe preliminar sobre el endeudamiento del Estado, desde enero 1 del 12 al 24 de mayo del 17, el día en que se posesionó Lenín Moreno, el gobierno de Rafael Correa contrató créditos como le dio la regalada gana, sin controles, sin transparencia, sin apego a la ley, pero fundamentalmente sin ética, Doctor Corral, como esto a usted en el seguimiento, le compete en el seguimiento, digo, por haber ocupado las funciones de de Contralor General del Estado, usted seguramente observaba
que el límite o techo del endeudamiento público ecuatoriano estaba fijado en un 40% en relación al Producto Interno Bruto. Ayer equivocaron algunos compañeros, dicen la deuda según el PIB podría ascender a 90.000 millones. No, los 90.000 millones son el PIB. Y de ese PIB hasta el 31 de diciembre del año 2016 es lo que se calcula o calculaba el informe, el reporte, la veeduría realizada por Pablo Celi como principal de la Contraloría General del Estado en turno. Bueno, de acuerdo a este informe de la Contraloría, excontralor, tenga la gentileza, que se leyó más o menos durante 2 horas y media. Y pasaron volando las 2 horas y media. Todo era tan interesante, increíble, generaba una expectativa. ¿Y ahora cómo van a explicar esto? Efectivamente, ayer tuvo lugar una diligencia en Contraloría que se denomina conferencia final. Es en esta, de acuerdo con la ley, que se da lectura del borrador de informe, o podríamos decir de un documento que es el proyecto de informe a los auditados, y en esta ocasión el Contralor ha dispuesto que esa lectura sea pública, que también esté en los medios de comunicación colectiva como estuvieron, y también estuvimos el grupo de veedores de este examen realizado por Contraloría, de los cuales mis distinguidos contertulios están aquí, 2 de ellos, y pudimos observar y pudimos constatar, yo diría no sorprendidos, ¿Ya? pero sí con mucha preocupación, cómo en la década pasada, liderada por el economista Rafael Vicente Correa Delgado, se hizo tabla rasa de normas constitucionales y legales para acomodarse a la voluntad omnímoda del presidente dictador. ¿Cuándo se endeuda una persona? Un padre de familia necesita construir una casa o comprarla, necesita un auto, necesita cubrir gastos de enfermedad de sus hijos, se endeuda, obteniendo recursos que luego tiene que pagarlos. Exactamente igual pasa con el Estado, con todos los estados y las naciones. ¿Qué dice nuestra Constitución respecto al endeudamiento público? El artículo 290 dice: se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de cooperación internacional sean insuficientes. Primera condición, entonces, que los recursos fiscales sean insuficientes. Esto no ocurrió, porque no ha habido gobierno en la historia del Ecuador que tenga más y más y más recursos que el régimen anterior de Rafael Correa, cuando el precio del crudo estaba a 100 y más dólares por barril. Es una locura endeudarse cuando se tiene recursos propios, además de estar prohibido por la Constitución. Lo que debía haber ocurrido es que con los recursos que habían, que eran enormes, creo que se habla de 250.000 millones de dólares, lo que debía haber ocurrido es que se pague la deuda pública para dejarla, si es posible, en cero, y no que se le incremente de tal manera que ahora estamos fácilmente con un 55 o un 65 o más por ciento con relación al PIB. Claro. El PIB es más o menos de 96.000 millones de dólares, como lo dijo usted. Y el endeudamiento que llega más o menos a 65.500, que es lo que escuchamos, digamos, en la lectura. Número redondo, 66.000 millones. Y a esta hora, muchísimo ¿qué es lo más que escuchamos en la lectura del borrador de informe?
hasta el 31 de diciembre de 2016. 16, Esto es señores. importantísimo precisarlo, 16, porque claro. no es a la fecha. A la Primero, fecha el sería examen que está terrible. realizando Contraloría tiene un periodo Así que es. llega a mayo del 2017, pero todo el endeudamiento entre enero y mayo del 2017 no está incluido en la cifra que dio Contraloría. Pero hay otra condición que establece la Constitución. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura. Entonces, dos condiciones. Primero, que los recursos sean insuficientes. Segundo, que el endeudamiento se destine exclusivamente a inversión, a proyectos de inversión para infraestructura. No se han cumplido ninguna de las dos condiciones que la Constitución establece, porque se sabe que gran parte del endeudamiento público no fue invertido en proyectos de inversión, sino que se le destinó a gastos corrientes, Sí. lo cual está prohibido por la Constitución. ¿Eso empeora el panorama? Eso es gravísimo, que haya habido un sistema de endeudamiento que se violente una norma constitucional dictada por ellos mismos. Estoy hablando de la Constitución del 2008, no estoy hablando de la Constitución de 1998, sino de la dictada en Montecristi por Alianza País. ¿Y qué hizo el expresidente? Se dio modos para que toda la normativa legal esté a su favor para ordenar todos los convenios o contratos de endeudamiento a su manera. Derogó la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. Derogó la Ley de Transparencia que había antes. Expidieron el Código Orgánico de Planificación y Finanzas, eliminando el dictamen que debía haber del Banco Central del Ecuador y del Procurador General del Estado para el endeudamiento público, y dejando solo a cargo de un comité de deuda integrado por 3 personas, quienes son el presidente de la República, el ministro de Finanzas y el secretario de la Junta de Planificación. 3 personas del Ejecutivo, nada de Banco Central, nada de Procuraduría, peor de Contraloría, eran los dueños y señores de todo el andamiaje del endeudamiento público. ¿Qué hicieron con antes la ley decía que las operaciones deben ser publicadas y que tiene que proporcionarse toda la información pertinente? En el Código Orgánico de Planificación y Finanzas establecieron una norma mediante la cual los ministros están facultados para dictar acuerdos que determinen que determinadas operaciones financieras sean reservadas o secretas. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que culmine la operación. Eso quiere decir que mientras se está negociando un préstamo, un crédito, etcétera, no debe ser pública la información. Eso es correcto. Pero una vez que se procede a celebrar el contrato o que ya se llega a un acuerdo, ya tiene que ser, no solo dice el código pública, sino publicada. O sea que tiene que ser publicada la información, y es absurdo, es demencial pretender que la reserva se mantenga no solo hasta que se haya realizado la operación, sino hasta que se pague el último centavo de los dividendos, que pueden ser a 10, 15, 20 o a lo mejor más años, con lo cual la Contraloría General del Estado estaría fuera, no podría auditar, porque sus facultades caducan en 7 años. De tal manera que hay una organización gubernamental. Casi el modelo era el equivocado, y la consecuencia del endeudamiento agresivo es lo que tiene en problemas, en gran parte de los problemas del gobierno, porque mire, la salida de divisas del país corresponde al pago de capital e intereses de la deuda.
Este año, solamente este año, el presidente Moreno ha dicho que se va a pagar un servicio anual, el servicio anual que es el capital y el interés de la deuda por alrededor de 9.000 millones de dólares. Entonces, los problemas de liquidez del Estado en gran parte se dan por el endeudamiento agresivo. Mire, y lo que ha pasado es muy grave. Han modificado la normativa para poder endeudarse agresivamente. No han tomado en cuenta la preventa petrolera o anticipos anticipos petroleros al registrarlos como contratos mercantiles. Se dieron modos para hacerlo. Cambiaron el cálculo del techo. Mire, para mí no es técnico el cálculo del techo. No debería estar en alrededor del 40%, porque un Estado debe endeudarse para sacar adelante a la población, debe invertir. No tiene ningún sentido técnico. Sí, estamos de acuerdo, pero deben haber límites y deben haber condiciones. Sin embargo, cambiaron el techo del endeudamiento sin consultar a la Asamblea, lo cual también es grave. Por medio de resoluciones, por medio de decretos, ocultan información y no solo a la ciudadanía. Lo grave es que ocultan información hasta el último momento a la Contraloría. Y una cosa importante que dijo ayer el Contralor es que, mire, el ex ministro de la Torre pidió una prórroga para seguir entregando información. Quiso tomarse 45 días más. Utilizan a Petroamazonas como un vehículo para poder seguir endeudando al Estado, utilizan las empresas públicas. Otro ejemplo, había la deuda con la banca china, de acuerdo al convenio, tenían que abrir una oficina para ir controlando esta deuda, y sin embargo no lo hacen y toda la información está en desorden, tal como se ha procedido en el gobierno anterior, a adquirir deuda de una manera desordenada, sin la información adecuada, abriendo muchos frentes. Entonces el tema es grave porque además no se ha calculado bien el monto de la deuda, porque no existe transparencia en la información y no existe transparencia en las instituciones del Estado. Y usted lo dijo hace un rato, miren señores, la deuda suma alrededor de 65.000, la deuda el pasivo total que declara la Contraloría es de 65.749. Hasta la fecha podría ser mucho más, muchísimo más. Es más, mire, si es que usted suma, yo os invito a sumar las cifras que les voy a dar. Atención, oyentes. Si es que usted suma lo que se le debe al IES, son 7.600 millones de dólares más. Si se suma lo que se le debe al Banco Central, son 5.000 millones de dólares más. Ojo, aquí hay otro problema, porque solo estamos tomando en cuenta 5.000 millones. La deuda con el Banco Central era de 7.000 millones de dólares, pero licuaron 2.000 millones de dólares, Gonzalo, porque le dijeron, miren, señores bancos centrales, señores del Banco Central, de lo que nosotros nos tomamos su reserva, debíamos 7.000, pero yo le voy a pagar a usted 2.000 millones entregándole acciones de la banca pública. Entonces, por esos 2.000 que los licuaron para no tener que pagarlos, eso hizo el equipo económico anterior. Para hacer eso, entregan acciones y no pagan. Y en realidad son 7.000 millones de dólares. Deberíamos contabilizar 7.000 millones de dólares porque eso se sacaron de la reserva. A Petroamazonas se le debe aproximadamente 2.200 millones de dólares, pero deben haber ahí 800 millones de dólares más, según lo que me comentaron ayer. Tenemos la deuda con los jubilados, ¿no es cierto?, los maestros y fondo de magisterio, además, que suma alrededor de 1.000 millones de dólares más. Tenemos una deuda al ISFA, que mal contada suma alrededor de 350 millones de dólares más. Tenemos el juicio, un contingente con Burlington de 245 millones de dólares. No estoy tomando en cuenta un contingente adicional de Petroobras. Tenemos la emisión de bonos del 2017 al 2017 y 2018, porque acordemos que los 65.749 millones son de la emisión del son con un corte al 2016. Entonces tenemos que sumar 7.500 millones de dólares más. Si sumamos lo que le estoy diciendo, sin sumar aparte lo de Petrobras, sin sumar aparte los 2.000 millones de dólares adicionales que licuaron la deuda de las reservas del Banco Central, la deuda asciende a 90.222. Hay que tomar en cuenta también. Primero, aquí estamos tres veedores.
invitados por el Contralor General del Estado, doctor Pablo Celi, para, junto con otras 8 personalidades, excepto la mía, del mundo jurídico y del mundo económico. Está León Roldós, ex vicepresidente de la República, está Eduardo Valencia, está Pablo Dávalos, está Margarita Barreiro, está Roberto Aspiazo, está personas que tienen conocimientos profundos del tema del endeudamiento público. ¿Y qué estamos haciendo los veedores? Acompañando a la Contraloría en este informe. Nosotros no estamos auditando la deuda pública, es la Contraloría la que está haciendo con las facultades constitucionales y legales que tiene este examen especial sobre la deuda pública. Pero atinado, ¿y por qué somos veedores? Porque la Constitución establece en el artículo 289 que el Estado promoverá las instancias y que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público. Nosotros somos parte del poder ciudadano. Ese sí es poder. No el absolutismo que existió en el régimen anterior. Ahora bien, al dictarse el Código Orgánico de Planificación y Finanzas, que establece menos requisitos que las anteriores normas jurídicas para el endeudamiento público, este artículo, este código dictado ya en la época del economista Correa, obviamente por la Asamblea Nacional, porque él enviaba los proyectos de ley a esa asamblea aborregada y le decían todos al unísono, Eso quería decir. Quise decir sí. Sí. Bien, este artículo 124 dice, límite del endeudamiento público, el monto total del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de entidades y organismos del sector público en ningún caso podrá sobrepasar el 40% del PIB. En ningún caso. Y si pasa del 40% del PIB, tiene que haber un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal y autorización de la Asamblea Nacional. Nada de esto ha ocurrido. ¿Por qué? Porque mediante un decreto, como muy bien dijo la doctora Mariana Yepes en este momento, mediante un acto administrativo, que es la emisión de un decreto que reforma el reglamento al código, se establece una manera de calcular diferente para ocultar la deuda pública, para que no aparezca en las estadísticas sino lo que el dictador quiere y dejar oculto el resto de la deuda para engañar a la ciudadanía, para engañar quizá a los organismos internacionales, a los acreedores internacionales, etcétera, para engañar al pueblo ecuatoriano. ¿Quién va a pagar esa monstruosa deuda pública? Nuestro pueblo, nuestro país. Estamos endeudados hasta las futuras generaciones por una demencial conducción que hemos tenido en la década pasada del expresidente de la República que quería más y más y más recursos para gastar ilimitadamente en hacer un culto a la divinidad que él pretendía tener. Es insólito. El país no puede soportar que haya ocurrido eso y que no haya la sanción condigna que tiene que establecerse de conformidad. Por eso les reitero mi pregunta, ex fiscal general Mariana Yepes. ¿Por qué organismo tenía que alertarnos de que esto estaba pasándose del nivel, obviamente, racional? Que las cifras reflejen la realidad de la economía ecuatoriana y no de la economía rusa. Pues no, es decir, un país así de fortalecido y del tamaño de una economía gigantesca podía soñar con este tipo de endeudamiento, una especie de secuencia de endeudamiento impresionantemente grande
para obras igualmente colosales que él soñaba. Era no sé cómo desde el punto de vista psicológico, allí estarán muchos profesionales de esta disciplina del comportamiento humano, estarán dando el calificativo exacto para las salidas de realidades de parte del expresidente Correa. Pero debía haber algún organismo de Estado en decirle, llamarle la atención. Oiga, ¿usted por qué se está endeudando fuera del límite? Por lo menos eso, ¿no? Bueno, ¿usted cree que podía existir un organismo del Estado que hable diferente que el presidente? En ese tiempo. Sí, no. Exactamente. Entonces, sí se había escuchado. Ser un hombre no, valiente, pero para pues, que salga inmediatamente del organismo del Estado, pues no. Además. Entonces ya se ponga en la línea opuesta. Y no solamente en la línea opuesta, sino en la línea criticada y agredida, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto les correspondía y deben haberlo hecho, me supongo yo, que deben haberlo hecho en el interior, las autoridades financieras, debió haberle hecho el Banco Central, las observaciones correspondientes. Pero me parece que todos tenían que pensar de igual manera. Entonces, no se podía disentir, pero sí se había escuchado pues opiniones de exministros de finanzas que no estaban alineados, de economistas que tienen conocimiento y ellos siempre habían opinado del monto de la deuda y del peligro que eso representaba. De lo contrario, cómo la ciudadanía se enteraba. Y también hay estudios de investigaciones en universidades como la Universidad Católica que sí mencionaban, el economista Eduardo Valencia cuando estuvo en esa entidad, él siempre nos hablaba del peligro que era. También personas que conocen el tema han expresado que no hacía falta un endeudamiento en virtud de los ingresos que había recibido por los altos costos del petróleo. Entonces, yo no sé si es que iba a dirigir ese endeudamiento a una nueva infraestructura, como la Constitución lo menciona, estaba muy bien. Si es que no existía recursos, estaba muy bien. El doctor Corral aquí mencionó la norma constitucional que señala los dos únicos casos en los cuales se puede permitir un endeudamiento de esa naturaleza, no de esa naturaleza, sino un endeudamiento externo. Y eso, si teníamos los recursos provenientes del petróleo como nunca en la historia del país ha habido, ¿cómo podríamos justificar que no había recursos para que proceda un endeudamiento de esa naturaleza? Y también lo de la infraestructura. Todavía no se ha analizado, cuando hablamos de infraestructura, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a una infraestructura física, a una infraestructura humana, a una infraestructura técnica, etcétera, no podría ser. Pero todavía no se ha analizado el tema de carreteras, el tema de hospitales, los costos que eso ha representado, el tema de educación también. Todo eso debería ser examinado, ¿no? en futuras auditorías por parte de la Contraloría. Y quería también aprovechar esta oportunidad para indicar que no solamente este aspecto de la deuda que se ha tocado en el informe inicial por la Contraloría es lo que cierra el estudio. Se ha dejado muchos temas excluidos, entre aquellos que ha mencionado aquí por ejemplo, por ejemplo, la deuda con el Seguro Social, lo del Banco Central, son temas, ¿no?, que se han mencionado, que están todavía fuera y que van a ser objeto de otros análisis, ¿no?, que también formarían parte de la deuda pública, ¿no? Así es. ¿Qué otros ámbitos no descuidó, sino olvidó o simplemente no tuvo tiempo de exponerlos el señor Contralor Subrogante el día de ayer, ¿no? Ilegalidades consignadas en el borrador del informe de la Contraloría, que si se vuelven definitivos, le convertirían, esto es una pregunta para un penalista, para un jurista que tenga esa especialidad, lo convertirían a quién en un seguro reo de la justicia. ¿Qué dicen las cámaras? Mire, hay algunos detalles que definitivamente tienen que seguirse investigando, ¿no? Procedimientos, resoluciones, decretos, y aparte de eso, hay que investigar al detalle el monto exacto de la deuda. Hay que transparentar las cuentas. No tenemos información del BIES,
por darle un ejemplo. Esto es por darle un ejemplo. Mira lo que acaba de pasar el día de hoy. Están prestándole a TAME 35 millones de dólares más. Ya le prestaron a TAME 50 millones de dólares más. Eso es un ejemplo de tal vez una falta de prioridades que tiene nuevamente el equipo económico, el equipo económico actual. Pero más allá de eso, ¿Qué es Gonzalo, el mismo del anterior? mire, ¿Cambiado yo de creo, nombres? no, yo creo que Mariel Saviteri ha hecho declaraciones buenas, dijo que la solución seguramente no está por subir más impuestos, ahora esperemos que no se tomen medidas como nuevas restricciones, aranceles, pero bueno, ahora lo que debemos Perdona, solucionar. pero ¿qué había que hacer entonces con TAME? Contame, es Liquidarle. mire, lo que sea, entregar las rutas, yo lo hubiera entregado al mejor postor. Eso es lo que yo hubiera hecho, porque yo creo que una empresa que históricamente ha sido mal administrada por el gobierno, va a ser por el Estado, va a ser muy difícil que en un año y medio la puedan administrar bien para poder venderla o para que gane dinero. Comprometo su presencia para un programa especial sobre TAME, Encantado. señor presidente de la Cámara. Pero son conceptos, ¿no? Sí. Sí, pero adelante. mire, el problema ahora que tenemos que solucionar es, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se ha pasado el límite del techo, pero de largo, o sea, al doble de lo que se debería permitir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, hay que subir el techo definitivamente de la deuda, pero no lo podemos subir sin condiciones, por así decirlo. Claro. Porque si es que vamos a subir el techo, debería el gobierno llegar a un compromiso de que va a bajar el gasto en este año mínimo en un 1,5% y los siguientes años hasta el 2021 en un 2%. Si es que se va a subir el techo de la deuda, tiene que reestructurar la deuda. Y mire, hay un tema muy importante, Gonzalo, que se debe auditar a fondo toda la deuda con las instituciones chinas. Toda la deuda, porque mire, ¿qué es lo que sucede? Esa es la deuda que se ha prestado para sobreprecios, para comisiones petroleras. Entonces, una vez que se investigue a fondo esta deuda, lo que deberíamos decirles a estas instituciones es, mire, yo le puedo pagar de esta manera. Y si no le puedo, y si no me acepta, bueno, tendremos que buscar alguna otra alternativa, porque si es que esa deuda no se puede, si es que no se la puede renegociar a los plazos adecuados, si a los montos de interés adecuados, entonces el servicio anual no se va a mejorar y el Estado va a seguir con los mismos problemas de liquidez. Entonces debemos subir el techo de la deuda, debemos bajar el gasto público y sobre todo lo que debemos renegociar es la deuda con todas las entidades chinas, ya que ese dinero entró para pagar sobreprecios, para pagar comisiones que aún no están claras, Gonzalo. A nuestro